Maite hirorɨga pavavépe ko árape ñañepyrũta ñanembo'epyaty mbohapyha. Daremos inicio a nuestra unidad 3 que nos habla sobre la importancia de la lengua guaraní. Bueno, para comenzar entonces analizaremos este material, que es una recopilación del Ministerio de Relaciones Exteriores, principalmente la Embajada de Estados Unidos, en el que nos habla del guaraní como un idioma de confianza entre los paraguayos. Dice que representa una de las raíces más profundas de la identidad nacional, es la lengua materna del Paraguay y declama la comunicación de confianza de todo el pueblo. Esto se da porque desde el momento en el que sucedió el proceso de mestizaje entre varones españoles y mujeres guaraníes, el niño se vio, ¿verdad?, en la necesidad de aprender primeramente la lengua de la madre para comunicarse con ella y transmitirle sus necesidades. Y esta lengua era la lengua guaraní. Forma parte del patrimonio cultural de nuestra nación, es transmitida de generación en generación y también se utiliza en espacios y círculos afectivos más cercanos, ya sea en el entorno familiar, dentro del círculo, ¿verdad?, de compañeros en lo laboral y también para la comunicación entre amigos. El Día del Guaraní se conmemora el 25 de agosto porque fue el primer momento en el que se lo incluyó dentro de la Constitución Nacional, aunque tenía, vamos a decirle, que un carácter de lengua nacional. La lengua guaraní es muy importante para especialistas de la lengua, ya sea en nuestro país como también en el extranjero, principalmente en el extranjero porque posee muchas particularidades que no se dan dentro de otros idiomas o de otras lenguas y que son de repente cuestiones lingüísticas muy importantes, ¿verdad?, para analizar. Se habla mucho de la lengua guaraní como un idioma dulce, un idioma expresivo, el idioma del sentimiento, y es porque en una sola palabra del guaraní se puede de repente englobar toda una idea, ¿verdad? Puede contener toda una idea. Y se habla de la expresividad porque es como que con el guaraní uno se siente más libre de expresar sus sentimientos y demostrar cuáles son las opiniones que tienen sobre diferentes temas. Si bien vamos a decirle que en un momento en la Constitución de 1967 se lo consideró como lengua nacional y fue su primer estatus jurídico, ya en la Carta Magna de la Constitución de 1992, entonces fue consolidada como una lengua oficial junto con el castellano. Así también se dio surgimiento a artículos como son el 40 y el 70, en el que ya se prioriza la enseñanza del educando en su lengua materna, ¿verdad? Esto quería decir que si un niño tenía como lengua materna el guaraní, entonces en la escuela ya se lo tenía que enseñar en guaraní, sea la materia que fuere, por ejemplo, matemáticas, ciencias, todo eso tenía que desarrollarse en su lengua materna. Hoy en día hablamos de un 87% de la población paraguaya que habla guaraní, ¿sí? En cierta medida y en ciertos niveles. Se habla también del bilingüismo entre guaraní y castellano y teniendo en cuenta también la pluriculturalidad del Paraguay, hoy en día tenemos extranjeros inclusive que hablan en guaraní, en una de las lenguas oficiales, ¿verdad? Sin olvidar de nuestras familias lingüísticas, ¿verdad?, de nuestros hablantes de lenguas indígenas, que tenemos 20 grupos de lenguas indígenas dentro de nuestro país. Entre ellos, aquellos que hablan alguna de las variantes de la familia lingüística del guaraní. Entre algunas particularidades que tiene el guaraní, esta representa una comunicación de confianza porque es utilizada principalmente en un entorno coloquial. Se habla mucho de que el guaraní era más de uso informal anteriormente, pero hoy en día nosotros ya sabemos que el guaraní tiene un estatus diferente, ya se puede usar también en la comunicación formal. El guaraní resurgió a pesar de muchos momentos de la historia en los cuales se lo discriminó, se lo despreció, inclusive se quiso hacer desaparecer la lengua. El guaraní
igual resistió y hoy en día es todavía una de las lenguas mayormente habladas dentro del país. También el guaraní trae consigo ese profundo sentido de pertenencia social y cultural. Un paraguayo se identifica muchísimo con la lengua guaraní, por ejemplo, estando en el extranjero. El guaraní también hoy en día ya tiene un espacio dentro de la educación superior. Estamos nosotros contando hoy en día con las carreras, ¿verdad? Que dentro de la malla curricular ya se incluye el guaraní como una asignatura en especial en carreras que tienen que ver, ¿verdad? Con la salud pública y otras que tienen que ver con, vamos a decirle que prestar servicios, ¿verdad? Con la interacción con la comunidad. Entonces ya se incluye dentro de las diferentes carreras ya de la Universidad Nacional de Asunción como también de otras universidades. También contamos con distintos institutos, ¿verdad?, de formación superior, como son en el caso del Instituto Superior de Lenguas, ¿verdad?, que es de la UNA. Está el Instituto de Lengua Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. También está el Instituto de Guimaraí, por ejemplo, que son institutos donde se brinda una formación superior ya en guaraní, licenciatura en lengua guaraní y licenciaturas que tengan que ver también con la parte antropológica y cultural. En cuanto al acervo cultural de nuestro país, nosotros ya en un momento dado vimos, ¿verdad?, que aquello que procede de la cultura, como ya sea la lengua u otras expresiones de la cultura, son transmitidas de generación en generación. El guaraní en un principio tuvo un carácter totalmente oral. Entonces, todo aquello que nosotros conocemos como caso Ñemombeú, los chistes, las expresiones, los ñeenga, todo eso entra dentro del terreno del guaraní, ¿sí? Son transmitidas de generación en generación de forma oral porque en un principio el guaraní era solamente oral. Con respecto al desafío de hablarlo en todos los niveles sociales, por ejemplo, se dio el primer diccionario neológico guaraní, ¿verdad? En donde el profesor Ramón Silva intentó recopilar algunos términos, ¿verdad? Como para darle una completitud lingüística al vocabulario que nosotros tenemos en guaraní, ¿verdad? Este libro recopila expresiones que son populares ya, vamos a decirle, desde tiempos antiguos y también algunos que vamos a decirle que surgieron por el contacto entre el guaraní y el castellano, ya sea en el sentido diglósico o en vamos a decirle que en un uso un poquito más equilibrado entre ambas lenguas. Vamos a decirle también que esa actitud negativa hacia el guaraní, porque al hablar de diglosia estamos hablando de darle un mayor estatus a una lengua por sobre otra. En este caso es el castellano por sobre el guaraní, ¿verdad? Y esto surge porque a lo largo de la historia, ¿verdad? Y esto es algo que vamos a complementar con la siguiente unidad. A lo largo de la historia se dieron hechos, ¿verdad?, que eh, vamos a decirle que son como intentos por desaparecer la lengua, ¿verdad? Tanto en la guerra de la Triple Alianza como también en otros momentos, durante el gobierno de Carlos Antonio López, también en el que existían de repente apellidos que estaban en guaraní y se lo traducían en castellano. Entonces es como que el guaraní fue perdiendo eh, espacio, fue perdiendo espacios en vez de ganarlo, pero eso hoy en día se está tratando de compensar, ¿verdad?, con las labores de políticas lingüísticas dentro del país. Y finalmente una recomendación, ¿verdad?, de que el guaraní tiene que ir adquiriendo más prestigio, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser más partícipes y responsables de valorar y colocar nuestra lengua en un mejor sitial. Esto quiere decir que tenemos que trabajar, ¿verdad?, de repente en que se dé el uso del guaraní nuevamente en la comunicación, no solamente la informal, sino también la formal, de ir admitiéndola en espacios en donde anteriormente no se lo admitía,
ir involucrándose un poquito más en este proceso de reivindicación que ya están trabajando diferentes entidades, ¿verdad? Como la Secretaría de Políticas Lingüísticas, también como es el caso de la Academia de Lengua Guaraní hoy en día. Y finalmente aquí tenemos la referencia de la cual recopilamos el material. Por otro lado, también tenemos este material que habla sobre las frases breves más usuales, ¿verdad? Aquellas que están destinadas más a la comunicación y son más utilizadas dentro de nuestro país. Tenemos, por ejemplo, aguajema, ya llego, agüille, o a veces también se suele utilizar agüille, lo cual no está mal, se admite, ¿verdad? Para la comunicación, que significa gracias. Ajichacuatán debe, te reconoceré algo, te reconoceré algún trabajo. Agendú, escucho. Ayapizacá, jese, le presto atención, le escucho, le estoy escuchando. Ayesarecó, presto atención. Ayúntero jeyamivo, vengo a verte, solo vengo a verte. Anire jeyagui, anire pena jese, muchas veces decimos pena, ya es una palabra del castellano guaranizada, ¿verdad? Que es no le hagas caso. Anire yepuapu, no te preocupes. Añemino gendive, estoy disgustado, estoy resentido. A veces nosotros también solemos usar shepgaro, ¿verdad? Para decir eso. Añeñandupona, me siento bien, estoy muy bien, estoy con mucho ánimo. Añeñandu y no me siento bien, estoy sin ánimos, estoy decaído. Y como dice el meme, por ejemplo, añeñandu y me siento como una arañita, dicen también. Shakaraku, estoy entusiasmado, estoy enamorado también. Sheabe abei es una expresión que significa a mí también. She abei solemos usar también muchas veces, ¿verdad? Sheabe abei, a mí también. She corazón pereré, tengo taquicardia. She mandua andereje, te recuerdo, me acuerdo de vos, ¿verdad? En un castellano más informal. Sheñiromikena, disculpame o perdoname por favor. Shepu ajeta, soy indeciso. Shepu amiri, me siento miedoso, soy miedoso. Shepu ataroba, estoy intranquilo, estoy nervioso. Shepu atutui, estoy intranquilo, estoy inseguro. Sherorietero jeshabo, mucho me alegra verte. En Guajemina, pasa adelante por favor. Eguapumi, siéntate por favor. Eikena, entra por favor. Eyeheyai shuwi, déjate de él, no le hagas caso. Epoi y shuwi, déjate de él. Jesaimbaji kwai, está bien de salud. Jesaipanderoga guacuera, tus familiares están bien de salud. Iñacabai jese, está perdidamente enamorado de él o ella. Ipuayu es miedoso. Itaroba está loco, está loca. Itawirai está loco, está abobado, está idiota. Va épico, va eikondererumi, ¿a qué vienes o qué te trae? Va epa yapokuandereje, ¿qué puedo hacer por ti? Va epa nererumiko arupi o arupi, ¿qué te trae por aquí? Va epa reikotebe, ¿qué necesitas? Va epa reipotá, ¿qué quieres? Va epa reyapo, ¿qué haces? Nei es bueno, o también puede usarse nei para afirmar, ¿verdad? Para decir sí. Nei nderorete, bueno, eres muy amable. Nemarangatuete, eres muy bondadoso. Dashepu apeteiri, soy indeciso. Okuhuye, siente miedo. Roje shagawete, te extraño mucho. Terenguaje por aite, bienvenido. Terejo por aite, buen viaje. Y pajapekatu bocoyetente yayoesha yeine, muy pronto nos volveremos a ver. Entonces estas son algunas de las frases utilizadas, ¿verdad? En el entorno de la comunicación coloquial, de repente en guaraní, una de las más usuales.
finalmente tenemos nuestra actividad de tarea. Dentro de la actividad de tarea les planteamos algunos ejercicios de completado, ¿verdad? Unos que incluyen vocabulario y también saludos, ¿verdad? Expresiones de cortesía. Tenemos el ejemplo del tapilla 1, sería interactor 1 en la primera persona, ¿verdad? En la conversación. Tapilla 2 sería el interactor 2, la persona 2 en la conversación. Aquí se da entonces una dinámica de saludos. Empezamos con Maiteipa. Sería como hola, ¿cómo estás? Maitei, hola. Aquí, por ejemplo, nosotros ya tenemos que el tapilla 2, la persona 2, ya respondió. Sheko eporante hande. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es relacionar cuál fue la pregunta que tuvo que hacerle la primera persona para que responda Sheko eporante hande. Entonces analizamos y vemos Sheko epora. Quiere decir que le estaba preguntando cómo estaba su día. Y para preguntar cómo está el día, entonces se utiliza esta expresión. Va eishapa ne koe. Nosotros en guaraní podemos utilizar o no los signos de interrogación. Normalmente cuando hacemos uso de alguna partícula interrogativa como pa o pico, ya dicen que no hace falta. Sin embargo, a la hora de una lectura rápida es importante que nosotros utilicemos estos símbolos para identificar cuál es el tono con el cual nosotros tenemos que leer. Entonces se da la pregunta, va ella paneco sheko eporante, hande. Este hande que está acá significa y tú, ¿verdad? Que es como una especie de reciprocidad por, vamos a decirle que buena costumbre, vamos a decirle. Sheko eporante abei, responde entonces tapilla 1. Se da entonces la misma dinámica con las siguientes. Aquí preguntan, va ella pande pujarebe. Entonces, ¿qué respuesta tiene que darle? Basado en el primer ejemplo que vimos acá arribita. Lo mismo se da acá, tenemos la respuesta. Sheka aru porante. Entonces, ¿qué pregunta se tiene que plantear aquí? Va ella pande pujare. También la misma cosa. ¿Qué respuesta se tiene que dar aquí? Una particularidad que tiene el guaraní con respecto a los saludos en otros idiomas, como por ejemplo el castellano. En castellano nosotros decimos buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y ahí quedó. Sin embargo, en el guaraní es más específico el horario, vamos a decirlo, en el que se está saludando. Por ejemplo, Baisha pande pujarebe, ¿cómo está tu madrugada? Baisha pande coe, ¿cómo está tu día? Baisha pande asaye, ¿cómo está tu siesta? Baisha pande asaye kaaru, ¿cómo está tu tarde? Baisha pande kaaru, ¿cómo está tu tarde? Baisha pande kaaru putu, ¿cómo está tu tarde noche? Baisha pande pujare, ¿cómo está tu noche? Y así sucesivamente. Entonces tenemos otra vez unas cuantas variantes más de saludos, ¿verdad? Y también hay que considerar los saludos formales y los informales, ¿verdad? Cuando decimos va eisha pareime, maitei, maiteiro, estamos utilizando saludos formales, ¿sí? Sin embargo, si nosotros nos vamos, por ejemplo, a la casa de una amiga o de un amigo, nosotros no le queremos saludar en guaraní, no le vamos a decir maiteiro, baisha pareime, sino que directamente le vamos a decir Haupei, Baeteco, y muchas veces el saludo que nosotros damos no recibe una respuesta como tal, sino que nosotros decimos Haupei y la otra persona nos responde otra vez Haupei, ¿verdad? Entonces nosotros dentro de nuestro contexto lingüístico manejamos que estamos saludándonos, si hay ese tipo de respuesta es porque todo está bien, ¿cierto? Bien. En la siguiente actividad tenemos entonces actividad sobre vocabulario. Ni en Dumbo sería vocabulario de el colegio, vocabulario escolar, vamos a poner. Y tenemos
unas cuantas palabritas ya completas, ¿verdad? En el caso de pizarrón es oduquejai, ¿verdad? Lo que hay que hacer acá es colocar entonces su equivalente en guaraní o en castellano según sea necesario. Aquí, por ejemplo, en esta segunda línea tenemos ya tiza. Tiza en guaraní es itajai. Y así sucesivamente se irán completando los espacios. Boesuru, que significa en castellano lápiz, como se dice en guaraní. Boeja, también la misma cosa, que significa en castellano. Bocón, por ejemplo, ya está completo, ya es cartuchera. Boejacotu, que significa en castellano, como se dice en maestro, por ejemplo. Este vamos a completar. Boejara. Y así sucesivamente se va completando entonces según la necesidad, si es en castellano o en guaraní. Luego tenemos ñeendu o gapupewa, entonces sería vocabulario familiar, vocabulario de la casa, mejor dicho, ¿sí? Es la misma dinámica. Oga, entonces completo como se dice oga en castellano. Puerta, como se dice puerta en guaraní. Y así sucesivamente con cada uno de los que están aquí. En el siguiente tenemos este sí es vocabulario familiar. Voy a colocarle entonces la aclaratoria aquí. Y está entonces, tenemos su, que en castellano significa mamá, significa madre. Está después yarui, que también hay que poner en castellano, significa abuela en este caso. Y así se van completando los demás. Luego tenemos los días de la semana, ¿verdad? Que tenemos que completar. Bueno, para los días de la semana lo que ocurre es lo siguiente. Se da una combinación entre la palabra ara más un número, ¿verdad? Bueno, se da la combinación entre la palabra ara más un número, ¿sí? La terminación, la parte final del número sería ok. Entonces, tenemos aquí ara tei, ara más tei que viene de pti sería domingo. Ara coin, ara más mocoin sería el segundo día después de domingo, sería lunes. Y así sucesivamente van a ir completando. Entonces tenemos hasta los 7 días de la semana. Y aquí tenemos ara pocoin du. Du entonces viene de final. Ara pocoin du, el conjunto de días que sería la semana. Ara papaja, que es aquel en donde se cuentan los días. Y arete son aquellos espacios, ¿verdad? De recordaciones, conmemoraciones en los que no se realizan actividades laborales y tampoco educativas. Tenemos vocabulario sobre las estaciones. Tenemos 4 estaciones. En guaraní es la misma cosa. Se da la combinación entre ara más, vamos a decirle que la sensación o aquello que es más característico de esa época. Entonces, ara más sensación o característica, ¿verdad? Araro es cuando sentimos mucho frío. Araro huecui sería cuando se desprenden las hojas, cuando caen las hojas. Arahaku, haku sería calor, ¿verdad? Y arapotu en donde florecen. Entonces ahí van completando qué estación corresponde. Y finalmente tenemos yasukuerarejewa, que son los meses.
A diferencia de los días de la semana, para los meses nosotros combinamos la palabra yasü, ¿sí? Más el número. Se combina yasü más el número. Y así se va obteniendo entonces lo que sería los días de la semana. Entonces, aquí está Isuru Pellejo. Aquí le ponen diferentes situaciones que se conmemoran o se hacen durante esos meses. Isuru Pellejo, normalmente nosotros viajamos, salimos de vacaciones en enero. Yasu más Tei, el primer mes del año es enero. Y así sucesivamente. En Boejara Ara, por ejemplo, que pasó hace poquito. Entonces, Boejara Ara se recuerda en abril. Abril sería el cuarto mes del año. Entonces sería Yasu más Rundu, que viene de Irundu, que es 4 en guaraní. Y así van a ir completando sucesivamente en este espacio. Luego tenemos un espacio de Tembiú Paraguay. Yajekara mapa mi yukuba jamabo mi azukaba. Tenemos que diferenciar entre comidas saladas y comidas dulces, ¿sí? En primer lugar tenemos so'oapu'a. So'oapu'a es una comida salada. Entonces ubicamos aquí. Van a ir haciendo eso con cada uno de los ejemplos que están aquí. Por ejemplo, voy a tomar este que está acá, que es cambiarro. Cambiarro, por su parte, es una comida dulce. Entonces ubico ahí. Y así sucesivamente van a ir haciéndolo con los diferentes alimentos. Uva, mumbaja, ubirama, tarera. En este caso entonces tenemos que ubicar lo que serían frutas, árboles y nombres de animales. Muchas veces los nombres de árboles pueden coincidir también con la fruta, ¿verdad? Entonces no importa si ponen en los dos eso. Empezamos por pacoba. Pacoba, que es una fruta, entonces se coloca aquí. Ubiraro, que es una especie de árbol, se coloca en ubirarera. Y yaguá, que es un nombre de animal, entonces se coloca en mumbarera. Y así van a ir clasificando cada uno de ellos. Finalmente tenemos un ejercicio de elaboración, de redacción. Bueno, basándonos en el material que estuvimos leyendo, entonces tenemos que ir creando diálogos entre, en este caso, Pohanohara, que sería doctor, doctora, y Hasuba, que sería el paciente. ¿Sí? Una conversación sencilla puede ser algo sobre una consulta y pueden utilizar en este caso, ¿verdad?, el guaraní comunicativo que le decimos con el profe, ¿verdad? Pueden hacer uso de un poco de ello pero lo ideal sería que traten de escribirlo en guaraní. Y luego tenemos el caso de Angapukuahara, Hapetei Tapishao Yehekoyopu. Angapukuahara sería psicólogo. Psicóloga. Y en el caso de Tapillayeje Coyopúa sería paciente. La misma cosa, la misma dinámica. Una breve conversación entre estos dos es más bien para identificar o evidenciar, ¿verdad?, cuál es la importancia de la lengua guaraní dentro de los espacios formales, ¿verdad?, que dijimos que era muy importante, ¿verdad?, para aquellos que estaban trabajando en salud pública principalmente. Entonces vamos a hacer estas conversaciones. Y finalmente tenemos nuestros 3 indicadores como cada clase, ¿verdad? Entrega en tiempo establecido, seguir la consigna, desarrollar completamente el trabajo y presentaciones de trabajos propios. Esto sería lo que se analizaría dentro de la unidad. Upeyaramo y antes lleve co video co katupene putimo Angangatu sapu ante oinamo petimba en apeikumbuiba ya yeta ambue árabe. Entonces espero que este video les sea de mucha utilidad y de repente si es que hay algo que no quedó claro, que no se explicó completamente, si hay dudas, saben que pueden comunicarse con nosotros en nuestros espacios de comunicación, así como también que esto podemos explicar de forma más completa en la próxima clase. Aguille TPM.